En unas regiones la lluvia, en otras la sequía, pero en general, en todo el mundo, la crisis energética y económica causada por el boicot a los combustibles y las sanciones emprendidas contra Rusia por Washington y Bruselas vaciaron las despensas. Y los más afectados serán los países más vulnerables, que sentirán los rigores de la hambruna. El caso es que Europa y la potencia del norte acaparan rubros ucranianos, mientras el resto del mundo ve bajar la producción de cereales, oleaginosas y azúcar, entre otros artículos, durante el 2023. Algunos países están aumentando sus siembras, pero ello no será suficiente para saciar las necesidades exacerbadas por el belicismo de Occidente. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Sequía o exceso de lluvia. Cualquiera de estos fenómenos naturales estaba destinado a causar desabastecimiento, pero ahora el conflicto en Ucrania y los subsecuentes altos costos de la energía parecen querer empeorar la capacidad productiva de los campos y la agroindustria para el próximo año. Por tanto, se reducirán los suministros y se sentirá una fuerte escasez global. Reseña la web de la agencia de noticias Reuters que es muy poco probable que la producción de alimentos básicos como el arroz y el trigo repongan los inventarios agotados en los últimos meses. Tampoco los cultivos que producen aceites comestibles, los cuales están sufriendo condiciones climáticas adversas en América Latina y el sudeste asiático. El mundo necesita cosechas récord para satisfacer la demanda. Por ello, en el 2023, necesitamos hacerlo mejor que este año, dijo el experto agrícola Ol House de Sydney, Australia. Pero no son muy optimistas. En esta etapa parece muy poco probable si observamos las perspectivas de producción mundial de cereales y oleaginosas actual, dijo. El Multimedios británico, por su parte, señala que los futuros de trigo, maíz y aceite de palma han caído desde máximos históricos. Pero los precios en el mercado minorista siguen siendo elevados y se pronostica que la escasez de suministros eleve de manera importante los precios en los próximos 12 meses. De hecho, los precios de los alimentos subieron a picos récord durante el 2022, lo que ha llevado a millones de personas que estén sufriendo hambre y desnutrición en el mundo, especialmente en las naciones más pobres de África y Asia. Se trata de regiones densamente pobladas cuyos gobiernos no pueden cubrir el costo de las importaciones de alimentos. Se habla de un monto que está en camino de alcanzar un récord, nada menos que $2 billones en el 2022. La elevada cifra está obligando a los países pobres a reducir el consumo, incluso de rubros vitales como el maíz, el trigo y la soja, cuyos precios subieron como nunca en décadas. Los futuros del trigo referenciales subieron en marzo a un máximo de $13,64 el bushel, una medida que equivale a 14,51 kilogramos. Ello ocurrió a raíz del estallido del conflicto entre Ucrania y Rusia. Por cierto, dos grandes exportadores de granos que debieron reducir los suministros en un mercado ya afectado por el clima adverso y aún golpeado por los embates de la pandemia. Ello sin mencionar el maíz y la soja, los cereales que subieron a su nivel más alto en una década. Los precios de referencia del aceite de palma crudo de Malasia subieron a un nivel récord a partir del tercer mes del año. Solo las restricciones de China por el COVID-19 y la extensión del acuerdo del corredor marítimo para exportaciones ucranianas lograron estabilizar los precios. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? ¿Acaso podría la flexibilización post-COVID en China dispararlos de nuevo? ¿Podría el conflicto en Europa Oriental echar abajo el corredor marítimo y repercutir en el mercado? En ese caso, los precios del trigo y del aceite de palma podrían aumentar hasta 60% su valor actual. Y no se sabe si la amenaza de recesión estabilice el valor o lo derrumbe del todo. Las inundaciones en Australia, el segundo mayor exportador de trigo del mundo, no dan lugar a buenos pronósticos. Durante las últimas semanas han causado grandes daños a los cultivos listos para cosechar. En América Latina, el fenómeno contrario, la sequía, que se prevé severa, podría reducir el cereal. Eso es lo que estiman en Argentina, que calcula una caída de casi 40%. Solo 2 casos descritos echarán abajo la disponibilidad mundial de trigo en la primera mitad del 2023. También se suma la falta de lluvias en las llanuras de la potencia del norte, donde las calificaciones de la cosecha de invierno se estiman como las más bajas desde el 2012 y de seguro afectarán los suministros para la segunda mitad del año. Se espera que los precios del arroz sigan altos mientras India,
el mayor proveedor del mundo, mantenga los aranceles de exportación impuestos a principios de este año. La disponibilidad de arroz en la mayoría de los países exportadores es bastante escasa, y en el caso de India, sus aranceles podrían reducir las ventas, indicó un experto comercial de Singapur a Reuters. Y si bien las perspectivas para el maíz y la soja en América del Sur parecen prometedoras para la cosecha de principios del 2023, la sequía registrada recientemente en algunas partes de Brasil, uno de los principales exportadores mundiales de ambos rubros, ha generado preocupación. Y los cultivos clave de estos dos productos, y también de trigo, han llevado al Departamento de Agricultura de Washington a advertir de cosechas muy ajustadas en el 2023. En cuanto al maíz, la agencia pronostica que los suministros caerán al mínimo en una década, incluso antes de la cosecha de julio del 2023. En torno a las existencias de soja, el mismo las estima en el más bajo récord en los últimos 7 años. Finalmente pronosticó las existencias totales de trigo en su nivel más bajo en 15 años. Pero en el hemisferio oriental, gracias a las tormentas tropicales que azotan el sudeste asiático, el aceite de palma, el más consumido del mundo, está siendo muy golpeado. Un aspecto positivo es que algunos países como India, China y Brasil muestran esfuerzos por aumentar sus capacidades de siembra, a pesar del clima adverso y otros factores. No obstante, expertos creen que es poco probable que ello sea suficiente para reponer los suministros que se han agotado, por lo que instan a otros grandes productores a imitar estos ejemplos. Si los cultivos y las cosechas representan motivo de preocupación de cara al 2023, los costos de importaciones de alimentos que afrontarán los países que no producen sus propios rubros, los más pobres del mundo, constituyen elemento de alarma para la FAO, la Agencia de los Alimentos y la Agricultura de la ONU. Esta dependencia ha tasado la cifra en unos $2 billones en el 2022 y sospecha que en los próximos meses ese monto podría incrementar tanto como la presión sobre las naciones más vulnerables. El récord que registraron algunos cereales en marzo a partir del conflicto en Ucrania les afectó de manera desproporcionada y se espera que continúe haciéndolo el próximo año, incluso cuando la situación general de la oferta agrícola mejore un poco. Estas son señales alarmantes desde una perspectiva de seguridad alimentaria, dijo la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU en su informe bianual Foods Outlook. La factura de importación de alimentos del mundo incrementó un 10% con respecto al 2021, y al parecer es la tasa que prevé la FAO para el año entrante. Además, es la misma tasa en que se han reducido los volúmenes de importación de alimentos de los países de bajos ingresos, lo que apunta a problemas de accesibilidad crecientes. Los insumos agrícolas como fertilizantes también han representado un obstáculo. Para los países que son pequeños productores será un problema los costos de importación, que en el ámbito global aumentarán casi un 50% al cierre de este año, hasta los $424 mil millones. Algunos países se verán obligados a comprar y usar menos. La agencia ONU avisora una ola de escasez por cuanto todos los escollos anteriores conducirían inevitablemente a una menor productividad, una menor disponibilidad interna de alimentos y repercusiones negativas para la producción agrícola mundial y la seguridad alimentaria en el 2023. En términos numéricos, de cara a la temporada 2022-2023, la agencia prevé que la producción de trigo aumente un 0,6% interanual para alcanzar un récord de 784 millones de toneladas, pero señala que se esperan aumentos de consumo principalmente en China y Rusia, lo que hará que los inventarios en el resto del mundo caigan un 8%. Finalmente, en lo que respecta a la producción de maíz, cebada y sorgo, la caída será de 2,8% en la temporada. Solo habrá repuntes de oleaginosas, azúcar y arroz, favorecidos por las plantaciones de Asia. Expertos concluyen que, como es costumbre, los rigores de la crisis alimentaria que se avecina la sentirán los países del tercer mundo y no las potencias occidentales, que generaron la escasez con el conflicto en Ucrania y el boicot energético contra Rusia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace
está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.